Hemos volvido. Estamos acá. Ahora, ¿quién es la que viene? No vino nada, po. No vino nada. Hacer el 2. Uf, me complica un poquito por tiempo. Por tiempo me complica un poquito. ¿Ya? Pero veamos si no alcanza el tiempo, lo vamos a hacer al final. ¿Ya? O si no nos alcanza, lo hacemos al final. ¿Ya, Connie? Eso sí, te voy a pedir que me acordé antes de terminar. Sí, porfa. Por último, ahí me quedo unos minutitos y lo hacemos al final. ¿Ya? Pero por tiempo prefiero dejarlo para el final. Ya. Estamos de vuelta. Buena, se conectaron. Bueno, ojalá sigan los mismos siempre durante las 26 clases que nos quedan. 25. Al tiro, al tiro, al tiro. Sí, estoy en eso. Estoy en eso, estoy en eso. Ahí está. Ya. Vamos a continuar entonces. Ya mencionamos en el bloque anterior, en primer lugar, la definición de los conjuntos numéricos, hablamos naturales, cardinales, enteros. Recuerden los elementos que se pueden y que no se pueden ocupar. Tenga ojo con eso. Vimos la operatoria suma y resta. Vimos también el tema de los signos, la multiplicación y división. Y hablamos del señor Papo ¿Ya? 26, 26 semanas, mejor dicho, Francisco. 26 semanas. Cada semana son 2 bloques de matemáticas. ¿Ya? Y ahora vamos a partir con propiedades. Ya, si bien no digamos qué bruto, qué relevantes son estas propiedades, pero es necesario que las recuerde, que las reconozca, que las identifique, por si acaso, por si acaso. Nunca está, yo diría que para matemática, la prueba de transición, nada es irrelevante. Todo me puede llegar a servir en su momento. Ya, y si me escuchan medio curado, me avisan, pues, para apagar la cámara. Cuando apagué la cámara, ¿se escuchó bien ahí después de apagar la cámara? ¿Sí? Ya. Ahí, ahí me dicen, pues si me escuchan curado, me avisan para apagar la cámara. Ya, ya mejor la apagamos al tiro. Ya. Adiós. Listo. Ya. Esperemos que ahí ande bien la cosa. Ya. Entonces, volvamos. Propiedades. Propiedades en el conjunto de los números enteros. Aquí hay propiedades que yo sé que ustedes las conocen, si no son propiedades desconocidas, más que nada para ir relacionándolo a lo que estamos viendo. Ya vamos a hablar primero de estas primeras 4 propiedades y después vamos a ver quizás unas que son un poquito más relevantes. En primer lugar está la asociatividad, que la asociatividad básicamente es asociar, agrupar en cierta medida, como lo que estábamos haciendo anteriormente con Papomuda, que yo les decía cuando ustedes tenían sumas y restas, hicieran siempre de izquierda a derecha. Dado, por ejemplo, si yo estoy sumando, por ejemplo, para asociarlo a lo que aparece ahí como ejemplo, yo tengo que sumar A más B más C. La asociatividad te dice básicamente agrupa, haz esas dos primero y después sumáis la otra. Pero perfectamente también podrías hacer esas dos y después la otra. El resultado no te va a variar. Cómo los agrupes, cómo los asocies, ya sea para la suma o la multiplicación, el resultado no cambia, no varía. ¿Ya? Y más que nada en este caso, en las sumas y restas, obviamente, por un tema de, como les he repetido varias veces, el tener cuidado con los signos. Por eso quizás agrupar o asociar en sumas y restas es bueno por un tema de tener precaución con los signos más que nada. Entonces, dentro de todo eso es lo que nos dice la asociatividad. Para las sumas y las multiplicaciones puedo aplicar esa agrupación de elementos para no trabajarlos todos al mismo tiempo. La conmutatividad me dice básicamente, aquí tengo que prender la cámara, conmutar, cambiar el orden. Y si yo cambio el orden en cierta operatoria, el resultado, la idea es que no varíe. Cambiar, mutar, conmutar, cambiar el orden. Ya, eso es nada más. Gracias.
Entonces la idea es que ustedes cambien el orden y el resultado no va a variar. En la multiplicación quizás eso de la conmutatividad, a lo mejor lo habrán escuchado como cuando se dice el orden de los factores no altera el producto. Que si yo multiplico 3 por 2 es lo mismo que 2 por 3. No cambia. Lo mismo que si ustedes suman 2 más 3 es lo mismo que 3 más 2. A eso se refiere con la conmutatividad. Que si yo cambio el orden de los elementos, ahí tengo que prender la cámara, que los cambio, el resultado no cambia. Eso es lo importante, que no haya variación en el resultado final si es que los cambia. Obviamente aparece suma y resta. ¿Y por qué aparece suma y resta? Porque si yo hago 3 menos 2 es distinto al hacer 2 menos 3. Para la diferencia o para la resta, la conmutatividad ni se les ocurra. No existe, no sirve, porque dan resultados distintos. ¿Ya? Ahí me va a dar un 1 y acá me va a dar un menos 1. O si yo hago 3 dividido por 2 es igual a hacer 2 dividido por 3, es lo mismo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Es lo mismo o no? ¿Es lo mismo o no? ¿Qué es lo que dicen ustedes? ¿Ah? ¿Están ahí o no? Claro que no es lo mismo tampoco. Entonces, por eso en la conmutatividad no la puedo considerar para la resta ni para la división. No la puedo. ¿Por qué? Porque entrega resultados distintos. Está el elemento neutro también. Depende si hablamos de aditivo suma, multiplicativo multiplicación. Obvio, obvio. El elemento neutro es aquel elemento que no me aporta nada, que no hace nada. Neutro, neutro, nada. No hace nada. No sé, ¿alguien estuvo en el taller de números conmigo por casualidad? ¿No? ¿Nadie? El mes pasado, bueno, hasta la semana pasada, ¿nadie? Ya. Ahí yo puse el ejemplo. Si ustedes están en un auto y el auto lo encienden, dejan la palanca de cambio en neutro, el auto no hace nada, a no ser que haya pendiente, obviamente, el auto no hace nada. Entonces, cuando hablan de elemento neutro, están hablando del elemento que no hace nada aditivo a la suma y multiplicativo a la multiplicación, que no me modifica el resultado si es que yo lo considero. Por eso el neutro aditivo es el cero, porque si yo sumo cero, el resultado no cambia. Y el elemento neutro multiplicativo es el 1, porque si yo multiplico por 1, el resultado no cambia. Ya voy a cambiar el número acá mejor para que no piensen que con el 3 nomás, ¿no? Con cualquier número. 5 por 1 es 5. No cambia. No me afecta finalmente. Entonces el elemento que no hace nada dentro de todo es la suma y en la multiplicación, que no me modifica por ningún motivo al aplicar la suma el 0 y al aplicar en la multiplicación el 1. Ya, ese es el elemento neutro. Neutro, no hace nada. Y aquí está la distributividad, que esta me imagino en álgebra la vamos a ocupar bastante, básicamente desarrollar ahí término por término, que al desarrollarlo estoy hablando de aplicar la distributividad, o quizás, por ejemplo, si usted lo ve al revés, para el otro lado, estaría considerando una factorización. ¿Ya? Pero en cierta medida, cuando yo hago ese término a término, me estoy refiriendo a una distributividad, haciendo la distributividad. Ya hay pequeñas propiedades que, más que nada, como para que las tengan por ahí, por si acaso ahí un poquito olvidadas, esos son nombres a las características, así como a grandes rasgos que tiene. Y por último, aquí me dice la suma y la multiplicación son operaciones cerradas que cumplen con la propiedad de la clausura. Yo también lo voy a mencionar rápidamente. ¿A qué se refiere que es cerrada con la propiedad de la clausura? Se refiere a lo siguiente. Por ejemplo, estamos trabajando con el conjunto de los números enteros. Si yo hago 3 más 2, voy a cambiar de color mejor. Si yo coloco 3 más 2, el resultado es 5. A eso se refiere con que la suma y la multiplicación, voy a colocar acá, por ejemplo, 5 por 4, eso es 20. A eso se refiere cuando habla de la suma y la multiplicación, son operaciones cerradas que cumplen con la propiedad de la clausura. Cerradas, cerradas. Es decir, si yo estoy trabajando con enteros, ¿qué pasa cuando sumo dos números enteros? El resultado también es un número entero.
¿Qué pasa si yo multiplico dos números enteros? El resultado también es un número entero. Entonces, cuando ustedes trabajan una cierta operatoria con elementos de un mismo conjunto numérico, el resultado también está en ese mismo conjunto numérico. Para que me entiendan, espero que mejor. ¿Qué pasa si yo hago 3 dividido por 2? El resultado es 1,5. ¿Qué pasa si yo divido números enteros? De eso estoy trabajando. Números enteros. ¿Qué pasa si yo divido un entero por otro número entero? ¿El resultado es un número entero? ¿Se cumple o no? ¿Se fijan? Ahí en la división no se cumple la propiedad de la clausura. No se cumple. Obviamente, ahí, buena pregunta. ¿Se cumplirá siempre? Exacto, no en todos los casos, no va a ser siempre, en ciertas ocasiones nomás. Porque si yo hubiese colocado, por ejemplo, 4 dividido por 2, eso es 2. Ahí sí se cumple, porque ahí estoy dividiendo números enteros y el resultado es un número entero. Entonces, para algunas operatorias se va a cumplir siempre, en otras no siempre. ¿Ya? Entonces, la idea, no, depende del conjunto numérico que trabaje, Geraldine. Depende del conjunto numérico. Cuando tú trabajas con elementos de un conjunto numérico, haces una operatoria y el resultado es de ese mismo conjunto numérico, ahí se habla de la propiedad de la clausura. Por ejemplo, yo puedo hablar de los naturales, puros naturales, del 1 al más infinito. Si yo sumo números naturales, el resultado es natural. Entonces, la suma cumple con la propiedad de la clausura, en los naturales. ¿Se entiende? La idea es que si tú trabajas con un conjunto numérico, al hacer esa operatoria, el resultado sea de ese mismo conjunto numérico. Y ahí se habla de que se cumple la propiedad de la clausura. Ya. Continuamos. Siguientes propiedades. Siguientes propiedades. La siguiente, opuesto. Y aquí a tener ojo porque la idea es que recuerden los dos nombres porque si bien acá es donde ya podríamos decir, aquí hay cosas que sí se las pueden preguntar en afirmaciones, cosas por el estilo. Por ejemplo, ya, pregunta 8. ¿Cuál es afirmación 1? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones, o sea, afirmaciones verdaderas? Afirmación 1, el opuesto de tal número es tanto. Por ahí podrían aparecer preguntas como esta. Opuesto o inverso aditivo. No sé si se acuerdan, exacto, ya viene también, ya viene. No sé si se acuerdan, cuando partí la clase en el bloque anterior, mencioné los naturales, los cardinales, y después dije, si juntamos todos son los enteros, es decir, los naturales, el cero y los negativos o también llamados opuestos. No sé si se acuerdan. Dije el opuesto del 1 es menos 1, el opuesto del 2 es menos 2, el opuesto del 3 es menos 3, el opuesto del menos 4, del 4 es el menos 4. Llegué hasta el 4 nomás. Opuestos. Exacto. Entonces, cuando me hablan del opuesto o inverso aditivo, significa que ustedes le tienen que cambiar el signo, nada más. Por eso, el opuesto del 13 es el menos 13. O si me dicen, por ejemplo, ¿cuál es el opuesto del menos 8? El opuesto del menos 8 es 8, obvio. ¿O cuál es el opuesto del 16? Menos 16. ¿Cuál es el opuesto del menos 3? 3. Le cambio el signo. Eso es lo único que hace el opuesto o el inverso aditivo. ¿Queda claro, no? Ustedes le cambian el signo. Nada más cuando se pida el opuesto o el inverso aditivo. Solo cambian el signo. Perfecto, muy bien. Esa es la idea. Pero ojo con la siguiente pregunta. Voy a hacer otra pregunta. Dentro del conjunto de los números naturales, el opuesto del 4. ¿Cuál es el opuesto del 4? Los leo, los estoy leyendo. Se me fue, ¿quién fue?
Ah, por ahí sí, por ahí sí. Ya, no, fue todo muy, muy rápido. Voy a tratar de buscar el primero que se dio cuenta. No me acuerdo quién fue. Ahí está, Francisco. Francisco fue el primero que se dio cuenta. Ya, entonces, también, no sé si se acuerdan, cuando empecé a hablar de los conjuntos numéricos, yo dije, siempre tengo que tener claro cuando me hablan de algún conjunto numérico qué elementos puedo ocupar y qué elementos no puedo ocupar. Y también les dije, siempre tenga claro, me hablan de un conjunto, esto puedo, esto no puedo ocupar, ¿ya? Para que después no caigan en un... Y ahí está el ejemplo que les puse delante. Exacto, no es lo mismo, por eso lo especifiqué al inicio del bloque anterior. Cuando empezamos la clase, lo especifiqué. Cuando hablo de naturales, me estoy refiriendo a los números del 1 al más infinito. Y obviamente aquí no puedo considerar el opuesto, porque el opuesto del 4 en estricto rigor es el -4, pero el -4 no es parte de los naturales. ¿Se entiende, no? Entonces, por eso hay que estar atento al conjunto numérico, por eso se los especifiqué para que tuviese claro, en este caso, cuando me hablan de un conjunto numérico, yo tengo que tener claro qué elementos puedo ocupar y qué elementos no. ¿Ya? Así que por eso es importante tener súper clarito, exacto, en los cardinales tampoco, tener súper claro qué elementos contiene cada conjunto numérico, ¿ya? Para que no caigan en esa trampa. Y, y un segundo. Sí, por aquí me preguntan si el inverso aditivo es u opuesto es aplicable, más bien, más que decir que es aplicable para los enteros, vamos a decir que es aplicable desde el conjunto de los números enteros, de ahí en adelante. ¿Ya? Ya la próxima semana vamos a especificar el conjunto que viene después de los enteros, y ahí se van a dar cuenta que aparece otro conjunto y también ahí es aplicable el opuesto, porque también van a tener negativos. Mientras pueda considerar negativos, puedo aplicar el opuesto y el inverso aditivo. Siempre. Ya. Continúo. Falta un elemento a tener en cuenta, que es el cero. El cero es neutro en signo. No es ni positivo ni negativo. Por lo tanto, si me preguntan por el inverso aditivo del cero, se asume como regla general que el inverso aditivo del cero es el mismo cero. ¿Ya? Ahí no es que no es que el menos cero, no, es cero nomás, cero. Inverso aditivo del cero, cero, listo. Eso sería. ¿Ya? Y el otro es el llamado recíproco, que aquí también tengo que prender la cámara. Recíproco inverso multiplicativo. ¿Qué significa? Significa que ustedes básicamente tienen que dar vuelta. Era para hacer eso nomás. Tienen que dar vuelta al número, de la vuelta. Eso es, de la vuelta. Eso, gracias, cerramos cámara. Tiene que dar vuelta al número. Eso es todo lo que tiene que hacer cuando les pidan el recíproco o inverso multiplicativo. También, también los dos nombres me sirven. ¿Y por qué me sirven los dos nombres? Porque le estoy diciendo que le sirven los dos nombres. Opuesto, inverso, aditivo, porque le están pidiendo lo mismo. O si les piden recíproco o inverso multiplicativo. Primero vamos a hablar del inverso multiplicativo en forma general. En general, ¿ya? Ojo, en general, para todos los casos, ¿qué es lo que es? Y después vamos a hacer las especificaciones correspondientes. Si yo tengo un 3, la próxima semana lo vamos a mencionar, por ahora créame, todos los números enteros usted los puede dividir por 1, porque 3 dividido por 1 va a seguir siendo 3. Entonces, si me piden el inverso multiplicativo, yo lo doy vuelta, ¿ya? No hace nada más que pescar el número y lo da vuelta, ¿sí? Lo da vuelta, ¿ya? Por eso prendí la cámara, gracias. Entonces aquí les va a quedar el 1/3, ¿vio? Eso es, darlo vuelta. ¿Qué pasa si yo tengo el 7/4? ¿Cuál es el inverso multiplicativo de 7/4? Lo que usted tiene que hacer es pescarlo y lo da vuelta, ¿ve? Por eso prendí la cámara, la apago. 4/7. Ese es el inverso multiplicativo. ¿Qué pasa si me piden el inverso multiplicativo del -8/3? ¿Cuál es el inverso multiplicativo del -8/3? Usted lo da vuelta, 3/8. Pero nadie ha dicho que le tiene que cambiar el signo, por lo tanto el signo lo mantiene.
Tiene que ser negativo, si aquí solo, solo estamos dando vueltas, se me trabó la lengua. Eso va a pasar bastante frecuentemente por si acaso. Así que por ahí me van a escuchar así como, ¡ah! Así como cuando se me traba la lengua y pego su grito. El inverso multiplicativo solamente lo tiene que dar vuelta. Solo lo da vuelta por si acaso. El signo no le está pidiendo. ¿Cuándo cambio signo? Cuando me piden opuesto, inverso, aditivo. Ahí cambio signo. Acá lo mantengo. ¿Ya? Y aquí tiene que considerar lo que comenté también cuando vimos en la regla de signo en las divisiones. Si yo tengo el menos 8 tercios y lo doy vuelta, en estricto rigor queda 3 partido por menos 8. ¿Ya? Pero ya sabemos que esto es lo mismo que tener menos 3 partido por 8. ¿Ya? No es que el signo me quede abajo, va a ser para todo finalmente. Acuérdense, en las fracciones o es todo o es nada. ¿Ya? Que eso es lo mismo, acuérdense, se lo dejé anotadito por ahí también. ¿Ya? Pero entonces en estricto rigor el inverso multiplicativo no es más que dar vuelta al número o la fracción. Pero como las fracciones, el 1/3, el 4/7, el 3/8, son decimales, nosotros no estamos trabajando con decimales acá. Entonces ahí lo vimos el inverso multiplicativo en general y ahora lo llevamos específicamente al particular, que serían los números enteros. Los únicos elementos que poseen inversos multiplicativos o recíprocos en los enteros, ojo, en los enteros, nada más que en los enteros, aquí lo dice, números enteros, solo en los enteros es el 1 y el menos 1. ¿Y por qué es el 1 y el menos 1? Porque si yo tengo el 1, acuérdese que el 1 puede estar partido por 1. ¿Qué pasa si lo doy vuelta? Va a quedar 1 partido por 1 y sé que eso es 1. Y lo mismo si usted considera el menos 1. El menos 1 lo doy vuelta, va a seguir siendo menos 1. Son los únicos números enteros que poseen inverso multiplicativo o recíproco. El 1 y el menos 1. Nadie más. Nadie más. ¿Estamos claros con eso? Inverso multiplicativo en general se da vuelta, pero para los enteros que no tengo decimales, el 1 y el menos 1 son los únicos que tendría que considerar como recíprocos o inversos multiplicativos. Y hago una pregunta antes de pasar a lo siguiente. ¿Cuál es el único elemento que no posee inverso multiplicativo ni recíproco? ¿Cuál es el único elemento que no tiene recíproco o inverso multiplicativo? Delicious. Muy bien, perfecto. El 0. Porque si yo tengo el 0, como todo número entero yo lo puedo dividir por 1. Si yo le aplico el inverso multiplicativo, me va a quedar 1 partido por 0. ¿Y qué pasa si yo hago 1 partido por 0? No existe. Esto significa que si ustedes dividen por 0, en 3 segundos tienen a la PDI afuera de su casa reventando la puerta y se lo llevan preso al toque, al toque. Eso está penado por ley. No puedo dividir por 0, no puedo tener un 0 en el denominador. Por esa razón el 0 no puede tener inversos multiplicativos por ningún motivo, porque al solo hecho de darlo vuelta les queda en el denominador y eso ya es penado por ley. Artículo 1 de la Constitución, si usted divide por 0 se da la cana, al tiro. Cadena perpetua efectiva, inmediatamente. Negativo, María Paz. No corresponde a un número imaginario. Dividir por 0 no existe, está indeterminado. No corresponde a nada. Los imaginarios es cuando tú en una raíz, por ejemplo, raíz cuadrada, colocas un número negativo adentro. Ahí ya estamos hablando de imaginarios, que por ahora no es parte de la PDT, por si acaso, ¿ya? Pero dividir por 0 está penado por ley, prohibido. No puedo dividir por 0. Ya. El 1. El inverso multiplicativo del 1 es el 1. Y del menos 1 es el menos 1. Veamos un pequeño ejemplo. Chequeteto. Varias de las cosas que van a aparecer en este ejemplo ya las hemos mencionado, así que va a salir un ejercicio bastante sencillo.
que corresponde al ejercicio número 4 de la guía. Te lo vamos a hacer juntitos, ahí ustedes me van indicando. A, B y C son tres números enteros exacto. Acuérdense, todo número entero lo puede dividir por 1. Y al dividirlo por 1 ya tiene una fracción. Y ahí la puede dar vuelta nomás. Y te va a quedar un 1 igual. Y lo mismo pasa con el menos 1. Lo das vuelta y te queda menos 1 igual. Ya. A, B, C, tres números enteros. Puedo considerar positivos, negativos y el 0. Pero acá me dice que son números enteros distintos de 0. Por lo tanto, en este caso, A, B y C se están refiriendo a los positivos y a los negativos, no el 0. Y además me dice que son números distintos entre sí. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es siempre verdadera? Afirmación 1. Ahí ustedes me van comentando si es de verdadero true o falso falso. A1. La expresión A partido por B pertenece a los números enteros. Ya mencionábamos ejemplos de eso. ¿Ya? Y por ahí también, no recuerdo si fue en este bloque o en el bloque anterior, por ahí el profe ahí les comentó algo del siempre. Cuando dice siempre, tengo dos opciones. O manejo el concepto, manejo la idea, manejo lo que me están preguntando, o en su defecto, ustedes buscan un contraejemplo. Y en este caso, con el solo hecho de que ustedes hagan 3 dividido por 2, que les da un decimal y que no es un número entero, ahí ustedes están enfrente de un contraejemplo. Esa es una situación en la cual no se cumple, y como ya hay una situación en la cual no se cumple, ya no me sirve siempre, porque si dice siempre, se tiene que cumplir siempre. Entonces ahí tiene dos opciones, o maneja el concepto o busca un contraejemplo que le indique, ya, en esta situación no se da, listo, chao, no me sirve. Afirmación 2, ¿es verdad o no? ¿Qué dice el público? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Falso? ¿Verdad? ¿Cómo se llama esa propiedad que habría que aplicar en este caso para verificar si es verdad o es mentira? ¿Lo recuerdan la propiedad a aplicar acá? No, distributiva. La conmutatividad es cambiar el orden de los elementos, y aquí no te están cambiando el orden. No es como conmutatividad, Lorea, conmutatividad, ahí. Cambias el orden y no te modifica el resultado final. Asociatividad es agrupar finalmente. Si bien aquí se está agrupando dentro de todo, pero lo que yo aquí hago es una distributividad, distribuyo. Y fíjense lo que va a pasar al multiplicar ahí. Aquí me queda A por B más A por C. Y al otro lado, que lo voy a hacer con otro color, C por A, que los voy a anotar en orden alfabético las letras. Acuérdense que ahí estoy considerando en cierta medida la conmutatividad. Al multiplicar consideré la conmutatividad porque C por A es lo mismo que A por C. Y para que se vea ordenadito en orden alfabético, pues C por B es lo mismo que B por C. Entonces fíjense, es lo mismo, ¿no? ¿Están multiplicando lo mismo? Ahí se ve clarito que no, pues esto es lo mismo. Eso está. Pero eso no es igual a eso. Entonces finalmente no voy a sumar los mismos elementos. No voy a sumar los mismos elementos. No los voy a sumar. Por eso descarto, en este caso, lo que sería la afirmación 2. Y como no está ninguna de las anteriores, letra C. Listo, ahí estaría. Pero ahí en la afirmación 3, ahí es donde ustedes están considerando la asociatividad. Ahí están, en cierta medida, agrupando o haciendo desarrollos de a poquito, por así decirlo. Ahí es donde ustedes aplican, en este caso, la asociatividad, en la afirmación 3.
que es la única, en este caso, correcta que tenemos. ¿Estamos entonces? Letra C de serpiente. ¿Hay alguna consulta, duda, pregunta, inquietud? Estamos. ¿Sí? ¿Vamos muy rápido, muy lento? ¿Vamos bien? La 2. Fíjate, Aranza. Fíjate que yo multipliqué término por término, lo que te dice la afirmación 2, término por término. Y aquí tú tienes el resultado de esas multiplicaciones. ¿Ya? No sé si se entendió que se multiplicó ahí término por término. ¿Ya? A por B, a B, ya, ahí están las multiplicaciones. Y fíjate las letras, las letras son números, arriba te dice que son números enteros distintos de cero, por lo tanto todas las letras son números distintos. Entonces, si tú te fijas a la izquierda, estás multiplicando a B y a C, y luego los sumas. Pero al lado derecho estás multiplicando a C y BC, y después los sumas. Entonces, lo único que te va a dar el mismo resultado es al multiplicar A por C, porque esos son los mismos números. Pero A y B, como B y C son distintos, vas a obtener resultados distintos. Si quieres, te puedes dar un ejemplo. 3 por 2 más 4, por poner un ejemplo, y acá al otro lado te va a quedar 4 por 3 más 2. ¿Te dan los mismos resultados? Sí, porque los números me dieron lo mismo. Ya, ahí el profe puso otro. ¿Da lo mismo ahí o no? Ahí en ese caso me dio lo mismo. ¿O no? No, no me da lo mismo, po. ¿O sí? No, no me da lo mismo, perdón, pensé que había dado lo mismo, no da lo mismo. Ya, entonces ahí no te da lo mismo, porque te va a quedar 3 por 6, que es 18, y acá te va a quedar 4 por 5, que sería 20. ¿Te fijas? Ahí no te da lo mismo. Pensé que me había dado lo mismo, pero no, no da lo mismo. Entonces por eso se descarta esa opción, po, porque no te da el mismo resultado. Si bien con las letras se puede ver porque están multiplicando cosas distintas acá, eso es distinto a eso, por lo tanto no vas a sumar lo mismo. Por eso se descartó la letra B también. ¿Ya? Y también por eso como opción están los contraejemplos, como el que puse ahí. Darse ejemplos también nunca está de más, pero a veces hay que tener cuidado con esos ejemplos porque puede que algunas combinaciones de números se cumpla, pero con otras no. ¿Ya? Por eso ahí también a tener un poquito de cuidado en esos casos. Ya, continuamos. Continuamos. Ahora, números primos. Ahí están. Y acá vamos a mencionar, les recuerdo también que de la página 10 a la 14 de su libro tiene la información de todo lo que vamos a ver hoy día. Y con respecto a los números primos quiero hacer una sugerencia. Ya los vamos a especificar y todo, pero con respecto a los números primos, es un concepto que les sirve no solo para los primeros ejercicios de la prueba, que obviamente debe tener relación con los conjuntos numéricos, pero también los números primos se ocupan bastante, o sea, no tampoco así que bastante, pero es bastante habitual también verse en ejercicios de probabilidad que pregunten con respecto a los números primos. ¿Cuál es la probabilidad de tal cosa extraer un número primo? O que no sea número primo, quizás. Pero en probabilidad es frecuente ver ejercicios con respecto a los números primos. Mi sugerencia es, independiente de que si uno habla de números primos, acá me dice que son números, en este caso naturales, números naturales que poseen exactamente dos divisores, eso es lo que tienen, dos divisores, pero dos divisores distintos. Cuando hablamos de divisores, que también lo vamos a especificar más ratito, cuando se dice que es un divisor es porque lo divide exactamente. ¿Ya? Por cuando el resultado es un número entero al dividir, es un divisor. Si te da un decimal, es porque no es divisor. Y los únicos divisores que debe tener dicho número natural, del 1 al más infinito, tiene que ser el 1 y el mismo número. Y yo aquí agregué más números primos de los que venían, pero ustedes también, si revisan el libro, donde están los números primos, les aparecen todos los números primos que hay hasta el 100.
Todos los números primos que existen hasta el 100. Entonces mi sugerencia es, los que están aquí, que ya los vamos a mencionar, les sugiero que se los aprendan. Porque la idea es que cuando ustedes trabajan con números primos, cuando se han mencionado los números primos, ustedes sepan al tiro cuáles son. Al tiro, ¿cuáles son mis números primos? Esos son. Sobre todo, si se acuerdan de probabilidad, sobre todo para probabilidad, por ejemplo. Si se me preguntan con respecto a los números primos y a ustedes les falta un número primo de los que les piden, esa probabilidad está mal al tiro. O si agregan un elemento que no corresponde, esa probabilidad también está mal al tiro. Entonces, mi sugerencia es que se los aprendan. De manera que cuando les necesiten números primos, ustedes ya saben cuáles son. Listo, estos son, los ocupo. Y se fue, y se acabó nomás. No tengo que estar buscándolos. Que ahora vamos a hacer el ejercicio de buscarlos, obviamente. En primer lugar, el 1 no es un número primo, ni tampoco es un número compuesto. ¿Qué es un número compuesto? Ya lo vamos a especificar. Primero vamos a hablar de los números primos. El 1 no es un número primo. Mi primer número primo es el 2, que además corresponde al único número par. ¿Por qué el 2 es mi primer número primo? Porque el 2 yo lo puedo dividir por 2 y lo puedo dividir por 1. Es decir, por 1 y por el mismo número. Ahí están los dos divisores que tiene que tener el número para que sea número primo. Y como el 2 es el único número par, evidentemente todos los demás tendrán que ser impares, obvio. Pero no todos. El 3, ustedes lo pueden dividir por 3 y por 1, pero no lo pueden dividir por 2, porque si el 3 yo lo divido por 2, me da un decimal, y que no me sirve, obviamente. Por eso el 3 tiene dos divisores, es un número primo. El 5, ustedes lo pueden dividir por 5 y por 1. No lo puedo dividir por 4, ni por 3, ni por 2, porque me va a dar decimal. Así también con el 7. ¿Se fijan que el 9 no está dentro de los números primos? Porque el 9 ustedes lo pueden dividir por 9, por el 1, y además lo pueden dividir por 3, porque tiene 3 divisores. Tiene 3 números que lo dividen exactamente. Y así, con más números impares, el 15, ¿se fijan que tampoco está? Porque el 15, aparte de poder dividirlos por 1 y por 15, los pueden dividir por 5 también. Tiene más de 2 divisores. Entonces, yo les recomiendo que se los aprendan. Yo diría que con esto es más que suficiente. Hay más, obviamente, pero con esto yo encuentro que es más que suficiente. Más que nada tener claro cuáles son al tiro. Entonces, necesito números primos, listo. Los tengo claro inmediatamente cuáles son. Quizá no sería malo, mira, la imbecilidad que voy a decir, pero no sería malo su clave del celular, esos números. 2, 3, 5, 7, 11, 13. Toda una semana esa es su clave de celular. Y la siguiente semana esa va a ser su clave de celular. Y la siguiente y así. Ok, continuamos. Sugerencia nomás. Los números primos no es que para qué te sirven, te los piden, te los van a pedir. No es que tengan una utilidad así como, o sea, obviamente igual van a servir para ciertas cosas. Cuando veamos el mínimo como un múltiplo, vamos a ocupar los números primos. Te los pueden preguntar como afirmaciones. Ya vamos a ver un ejemplo también con respecto a los números primos. Vamos a ver también que los números primos te los pueden pedir en probabilidad. Lo importante es tener claro cuáles son. Lo importante es tener claro cuáles son. Cuando te pregunten de los números primos, te pueden hacer muchas preguntas. Por ahí vamos a ver después una con divisores, si es que alcanzamos. En probabilidad, después, probabilidad lo vamos a ver al final, porque vamos a ir viendo todo de acuerdo a cómo salen las preguntas en la prueba de transición. Vamos a ir con números, después álgebra, geometría y después probabilidad estadística. Vamos a ir en ese orden. Pero los números primos no es que tengan la única particularidad que tienen es que tienen dos divisores. Esa es la particularidad que tienen. ¿Cómo los va a ocupar? ¿Para qué te sirven? Depende del ejercicio que te pidan nomás. Pero lo importante es conocerlos, saber cuáles son. Eso es lo importante. Que si bien también los puedes buscar para que cumplan esas condiciones, pero si lo empezáis a buscar, vais a empezar a perder tiempo. Ese es el punto. ¿Ya? Y me faltaba el tema de los números compuestos, que finalmente podemos hacer una conclusión con relación a los números naturales. Los números naturales ustedes los pueden expresar de tres formas. En los números naturales van a tener el 1.
El 1 es el 1. Listo, sería. Dentro de los números naturales van a tener los números primos, que son los que tienen dos divisores. Y además van a tener los números compuestos, que son los que tienen más de dos divisores. ¿Y cuáles serían los números compuestos? Los que no son números primos. Pero el 1 no lo consideren, pues. El 1 es el 1 nomás. El 1 no es ni primo ni compuesto. Por ejemplo, acá aparece que el 8 es un número compuesto, porque el 8 lo pueden dividir por 1, por 2, por 4 y por el 8. Tiene 4 divisores. Entonces, si tiene más de 2 divisores, se llama número compuesto. ¿Estamos claros? ¿Estamos, no? Ahora enseguida vamos a ver un ejercicio, María Paz, como para que tengas una idea más o menos cómo te podrían preguntar los números primos. Pero reitero, si bien son números que cumplen ciertas características, que en este caso es tener dos divisores, eh, los números primos, lo importante yo creo que es saberlos, saber cuáles son. Porque mientras tú sepas cuáles son, vas a poder, obviamente, ocuparlo y trabajarlo de acuerdo a lo que te pidan también. Eso, también, descomponer, ya lo vamos a ocupar, enseguida lo vamos a ocupar también. Vamos a descomponer en multiplicación de números primos para hacer un cierto tipo de ejercicio, ya que también lo vamos a considerar, así que ojo. Veamos un ejemplo, que es el ejercicio 16 de la guía. Aquí está. Esto lo vamos a ir haciendo juntos, sí, ustedes me van a ayudar. Dice, un grupo de amigos participa en un juego matemático de manera que al dictar un número, Matías le suma 2, voy a ir marcando acá, Matías le suma 2, Fernanda le va a sumar 4 y Martina le va a sumar 6, anotando el resultado solo si es un número primo. Entonces, cuando es un número primo, ellos van a anotar el número que obtuvieron luego de que Matías le sume 2, Fernanda le sume 4 y Martina le sume 6. Los números que fueron dictados son el 5, el 11 y el 13. Entonces vamos a hacer aquí una tablita para que quede clarito lo que vamos a hacer. Vamos a escribir a Matías y entre paréntesis le vamos a colocar un más 2. Después vamos a colocar a la Feña. Le vamos a colocar un más 4. Y por último a la Marti, que le va a sumar 6. Entonces ahora, ahí, acá. Y aquí vamos a colocar los números que fueron dictados, 5, 11 y 13. Y vamos a ir haciendo las sumas que se nos pidan. Vamos a partir por el primero. Ahí ustedes me dicen si lo anoto o no. Acuérdense que lo vamos a anotar siempre y cuando el resultado sea un número primo. Si se dictó el 5, Matías le sumó 2, ¿lo anoto? 5 más 2, 7. ¿Lo anoto? Ok. El 7 es número primo. Feña le sumó 4. La Feña le sumó 4. 5 más 4 es 9. ¿Lo anoto? No. Porque el 9, acuérdense, tiene 3 divisores. Por lo tanto, pasa a ser un número compuesto. La Marti le sumó 6. 5 más 6, 11. ¿Queda anotado o descartado? Sí, porque ese es un número primo. ¿Ve? Entonces, finalmente en este ejercicio necesito hacer la operatoria y dentro de todo saber cuáles son, pues, para ver si los considero o no. Vamos con el siguiente. 11 y 2 es 13. ¿Queda ahí o lo tachamos? Queda ahí, sí. 11 y 4, eso es 15. ¿Considerado? No. ¿Ven? 11 y 6 es 17. ¿Se considera? Perfecto. Ya, y el último. 13, Matías le suma 2, eso es 15. Ya lo descartamos pues ya lo descartamos. 13 y 4, eso es 17. Se mantiene porque ya lo hicimos con el otro. Y la Marti le suma 6, 19. El 19 es primo, ¿no? Sí, el 19 es primo. Ojo. Entonces, dentro de todo aquí también quedó demostrado del por qué necesito saber en primer lugar cuáles son. ¿Cuáles son? ¿Me los piden? Ya sé cuáles son. Entonces ya sé que este no me sirve, este tampoco y este tampoco. Ahí están nada más, esos son.
¿Qué dice la afirmación 1? Y ahí vamos a hacer el amague de leerla y ir viendo. ¿Los tres amigos tienen la misma cantidad de números anotados? No es. Se ve claramente que Matías tiene 2 anotados, la Feña 1 y la Marti 3. ¿La Martina tiene más números anotados que cada uno de los otros 2 amigos? Todo el rato. La Feña tiene la menor cantidad de números anotados mientras que sus amigos tienen la misma cantidad. No. Los amigos no, los otros 2 amigos de la Feña no tienen la misma cantidad. ¿Y existe un número en común que está anotado en las listas de los 3 amigos? ¿Qué número está anotado en las 3 listas? Ninguno. Por eso la alternativa correcta es la letra B de ventana. ¿Estamos claros? Y para ello necesito saber cuáles son los números primos finalmente. Ahí los necesito. Entonces ahí hay como en cierta medida una pregunta en donde necesito saber los números primos. Por si no te has dado cuenta que tiene dicho puras cosas que no tienen nada que ver con la letra. Antes salió la A y dije habitación, parece. Dice C de serpiente, dije antes. O de serpentina. Puede ser servilleta también, ¿eh? Nunca está de más. Ya, ¿hay alguna duda con esta pregunta? Para pasar a lo siguiente. No, ahí estamos, ahí no tengo nada. Si es D, es dedo, listo. Con la D no tengo nada. Con las demás sí. Ya. Entonces todo depende de lo que me pidan, po. Pero reitero, el punto principal es que se aprendan los números primos. Si bien puede que no los ocupen nunca, pero si los llegan a ocupar, la idea es que tenga claro cuáles son. Y no pierda tiempo en buscar los que cumplen con la condición de tener 2 divisores. Eso también acuérdese, si es primo es porque tiene 2 divisores. Ya, continuamos. Lo siguiente, vamos a múltiplos y divisores. Mira qué bonito. Los múltiplos son aquellos que se obtienen multiplicando un número por otro número entero cualquiera. Y aquí vamos a hablar de los múltiplos de 2 formas. Primero, el 15 es múltiplo de 5 porque 5 por 3 me da 15. Entonces, si yo el número lo multiplico por algún valor, obtengo un múltiplo. Que aquí me dice también, los múltiplos representan la tabla de multiplicar que tiene un número. Pero voy a hablar de los números múltiplos de 2 formas. La voy a mencionar los múltiplos en general y voy a mencionar los múltiplos en particular. ¿Ya? Voy primero en particular. Y esto también, ojo, los múltiplos, después vamos a mencionar los divisores, los múltiplos también los preguntan en probabilidad, los divisores también. Me falta un elemento, está malo. Agrego uno de más, está mala la probabilidad, al tiro. Entonces no vean que no piensen que esto es algo que lo veo en las primeras preguntas de la prueba, no, también me puede preguntar en probabilidad. Por lo tanto, tengo que tener súper clarito cuáles son y las características que tiene. Por ejemplo, ¿cuáles serían los múltiplos del 6? Cada vez que me pidan los múltiplos de algún número, yo parto con ese número y voy, como son múltiplos de 6 en 6. Múltiplos. No. Mm, ah, mm, ah, ujú, ahí sí. Ya, múltiplos. Si me dicen múltiplos del 6, yo parto del 6 y después voy de 6 en 6. 12, 18, 24, etcétera. Es infinito el conjunto de los múltiplos. Hago la pregunta ahora, ¿qué pasa si yo tengo que determinar cuáles son los múltiplos del 8? ¿Con cuál parto? Múltiplos del 8. Exacto, siempre tiene que partir con el que le pidan. Múltiplos del 8 y después va de 8 en 8. 8, 16, 24, 32, etcétera, etcétera, etcétera. Mira tú, Belén, también lo íbamos a mencionar si tú piensas que... Pero igual está excelente tu pregunta, porque ahora voy a agregar otros múltiplos. Al tiro, Belén, te respondemos a la pregunta. Esos son los múltiplos positivos. Los múltiplos también pueden ser negativos. ¿Cuáles son los múltiplos negativos del 6?
Múltiplos negativos del 6, los mismos, pues usted le cambia el signo nomás, son los mismos, ¿ya? Múltiplos, ojo, los múltiplos parten del número, el 2 y el 3 ahí nada que ver, esos son divisores, ¿ya? Múltiplos, entonces son los positivos y los negativos son los mismos, pero le cambia el signo. Y el 0, por ahí lo mencionó Belén, el 0 es múltiplo de cualquier número, de cualquiera. El 0 está ahí al medio de todo, entonces el 0 es considerado múltiplo de todos, ¿ya? Múltiplo de todos, de todos. Entonces ahí estoy mencionando, estamos con eso, ¿cierto? Y también ahí arribita lo dice de todas maneras, es como las tablas de multiplicar. Múltiplos del 3, las tablas del 3. 3, 6, 9, es como básicamente eso. Ahí están los múltiplos representados en forma en particular. Ahí están cada uno de ellos, que podemos seguir anotando más obviamente, pero ahí están. Pero los múltiplos también ustedes los pueden representar en forma general, sin necesidad de anotarlos todos. Cuando a mí me piden, por ejemplo, los múltiplos del 6, yo los puedo representar como 6 por algo, 6 por K. El K es una letra, obviamente, pero en este caso la vamos a considerar como una constante. Esa K puede tomar cualquier número entero. Entonces, por eso aquí voy a anotar K pertenece a los enteros. K puede ser cualquier número entero. Entonces, cuando ustedes les dan un valor a K, obtienen como resultado un múltiplo de 6. Cualquiera. Entonces, así no necesito estar anotándolo, porque sé que si K tomo cualquier valor, me va a dar un múltiplo de 6. Pero obviamente, K tiene que ser un número entero. Por ejemplo, ¿qué pasa si K es 7? 6 por 7. ¿Cuánto sería 6 por 7? 42. El 42 es múltiplo de 6. ¿Se fijan? ¿Qué pasa si K es 3? 6 por 3, 18. Ahí está, el 18 es múltiplo de 6. ¿Se fijan? Entonces, dependiendo del valor que tome K, yo voy a obtener inmediatamente un múltiplo de 6. ¿Se entiende o no? Múltiplos del 8. ¿Cuáles son los múltiplos del 8? 8 por K. Dependiendo qué valor tome K, me va a dar como resultado un múltiplo de 8. ¿Y qué pasa si K es 0? ¿El valor de K puede ser 0? Sí, pues si dijimos que K pertenece a los enteros y dentro de los enteros está el 0, les va a dar 0, porque como les dije antes, el 0 es múltiplo de cualquier número. Pero es que ahí estoy mencionando los múltiplos positivos solamente, Brando. Solo los positivos. Ahí mencioné los positivos nomás, que son los que generalmente vas a utilizar. Generalmente los que te van a pedir son positivos. Positivos. Negativos, por ahí, para que no piensen si en algún momento les piden los negativos, los múltiplos también pueden ser negativos. Y el 0 también es múltiplo de todos los números. Pero aquí yo anoté los positivos nomás. ¿Ya? Porque como para poner un límite a esto, porque si no tendría que anotar desde el menos infinito hasta el más infinito. Ahí hay muchos múltiplos, exacto. Más que nada mencioné los positivos, para tenerlo en cuenta, porque son los que más se van a ocupar dentro de todo. Ya, entonces ahí están los múltiplos, cada múltiplo, o algunos de los múltiplos del 6 y del 8, y ahí están expresados en forma general. General ahí, con esa K, y dependiendo del valor que tome K, me entrega como resultado un múltiplo. Ya. Vamos a los divisores. Divisores. Los divisores, en cierta medida los mencionamos anteriormente con respecto a los números primos, pero aquí los vamos a ver quizás más especificados y que también voy a anotarlos porque a diferencia de los múltiplos son conjuntos infinitos, porque son muchos los números múltiplos que existen de un valor X. En cambio, los divisores es un conjunto acotado, chiquitito. Fíjense, los divisores del 12, y aquí voy a hacer la acotación. En este caso,
divisores positivos. Siempre los divisores tienen que estar el 1 y el número. Ahí ustedes tienen su límite, ahí empieza el conjunto, ahí termina. En el 1 y el número. Esos no pueden faltar jamás. Más, ahí entre medio, ustedes van a anotar todos aquellos elementos que lo dividan exactamente, que están entre el 1 y el número. Por ejemplo, ¿cuáles son los múltiplos del 8? Pero qué tonto. De nuevo. ¿Cuáles son los divisores del 8? Ahora sí. Los divisores del 8, tengo que anotar el 1 y el 8. Esos tienen que estar sí o sí. Pero no todos, Aranza, no todos. Los que lo dividan exactamente. Los que están aquí entre medio, entre el 1 y el 8. ¿Cuáles son los que lo dividen exactamente? El 1 y el 8 tiene que estar, pero que lo dividen exactamente sería el 2 y el 4. Esos son los divisores del 8, que los dividan exactamente. Por ejemplo, si yo pregunto por los divisores del 18, por ejemplo, yo sé que mi conjunto de divisores va a estar en el 1 y el 18. Esos son los que no pueden faltar nunca. Y entre medio voy a tener que considerar todos los que están aquí que lo dividen exactamente. Por ejemplo, el 2 es un divisor de 18, el 2 divide el 18. 18 dividido por 2, 9, me sirve. El 3, 18 dividido por 3, 6, me sirve. El 4, 18 dividido por 4, no, ahí me da decimal, no me sirve. El 5 tampoco, de ahí está el 6 y está el 9. ¿Ven? Ahí entre medio, que los dividan exactamente. Cuando dividan, les tiene que dar un número entero, siempre. No les tiene que quedar nada en el denominador finalmente. Están ahí los divisores positivos. ¿Cuáles serán los divisores negativos? Los mismos, pues ahí les cambia el signo. ¿Estamos claros, no? ¿Hay alguna consulta o duda ahí? Porque ahora los vamos a ocupar. Ya, perfecto. Y a continuación, bueno, aquí hay un pequeño ejemplo que aquí dice que el 5 no es divisor de 12 porque fíjense, da decimal. Eso no es lo que estamos buscando en los divisores. Si es un divisor es porque lo divide exactamente, les da un entero. Ya, ahora en los siguientes ejercicios necesito máxima atención. La mayor posible. La mayor atención posible es la que necesito a continuación. Porque vamos a ver, yo creo que esto va a ser lo último que vamos a trabajar. Así que lo siguiente. Vamos a ver dos ejercicios. Si alcanzamos a ver el tercero, lo vamos a ver. La idea es que busquemos la forma más práctica de desarrollar los siguientes tipos de ejercicios. Vamos a partir con este, que es el número 4 que está en la lámina. En una prueba online de matemática, Constanza está indecisa en la siguiente pregunta. Esa es la pregunta. La pregunta 7 dice, se tiene que R es un número positivo múltiplo de 5. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a un múltiplo de 15? Ahí están las 4 opciones. Y la pregunta es, ¿cuántas opciones no son correctas? Eso es lo que vamos a desarrollar. Y acá tenemos distintas formas de desarrollarlo. Pero yo quiero que ustedes trabajen lo que sería desarrollarlo en forma general. ¿Ya? Yo me puedo dar ejemplos, pero los ejemplos muchas veces, algunos me van a servir, otros no. Por lo tanto, no me puedo quedar con un solo ejemplo. Porque fíjense lo que dice acá. Dice, se tiene que R es un número positivo múltiplo de 5. Entonces yo puedo ocupar como R cualquier múltiplo de 5 positivo. Puedo decir, por ejemplo, R es 10 y reemplazo. Y veo en cuál opción me da un múltiplo de 15. Pero puede que el 10 sea un caso que me sirva, pero para algunas situaciones, pero para otras no.
Entonces después tendría que considerar, ya, ¿qué pasa si R es 15? El 15 es múltiplo de 5. Tengo que verificarlo también. A veces me tengo que dar 2 o 3 ejemplos para confirmar que eso me sirve. Por esa razón, muchas veces yo diría que es más práctico mencionar los múltiplos en forma general. El R es un múltiplo de 5 y lo escribo como 5K. 5 por algo, finalmente. Y lo veo en general, para todos los casos, independiente del valor que tome K. Ahí yo me voy a ir dando cuenta al tiro si me sirve o no. Pero la pregunta es, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde a un múltiplo de 15? Siguiendo la misma idea del múltiplo de 5, me tiene que quedar 15 por algo, finalmente. Le voy a colocar 15 por algo. Porque si me queda 15 por algo, es múltiplo de 15. Puede ser 15 por 1, 15 por 2, 15 por 3, 15 por 4, 15 por 5. Independiente de ese algo, siempre va a ser un múltiplo de 15. Haciendo eso, fíjense, opción A. La opción A me dice R más 5. Entonces yo dije que R corresponde a 5K, porque es un múltiplo de 5. Y a ese múltiplo de 5 le sumo 5. Esa es la expresión que me queda anotando un múltiplo de 5 cualquiera, sin especificar alguno en particular. Y ahora no me queda más que darle un valor acá y veo si es que se cumple que me dé un 15, pero esta cuestión ya no me quedó 15 por algo. Si me hubiese quedado 15 por algo, yo digo al tiro, esto es múltiplo de 15, pero no me quedó 15 por algo. Entonces yo le doy valores acá. ¿Qué pasa si K es 1? Tal como lo hice delante. 5 por 1, 5 más 5, 10. Hago la pregunta, ¿el 10 es múltiplo de 15? Porque se acuerdan que los múltiplos parten del 15. No es múltiplo de 15, esta opción no me sirve. ¿Se entiende? No me sirve al tiro. Porque aquí no me va a dar un múltiplo de 15. A veces sí, a veces no. Pero no puedo asegurar que me va a dar un múltiplo de 15 en todo momento. No lo puedo asegurar. Porque fíjense, ¿qué pasa si K es 2? 5 por 2, 10 más 5, 15. Ahí me hubiese servido, pero no me puedo quedar con un ejemplo. ¿Me entienden? No me puedo quedar con solo un ejemplo, con una sola situación. Exacto, Marcia. Exacto. Miren, fíjense la opción B. Dice 10 por R. Esto es 10 por R, que yo ya anoté que R, mi múltiplo de 5 es 5K. Entonces aquí me va a quedar 50K. Aquí no hay forma de que esto me quede 15 por algo, que es lo que también puedo buscar. Si me queda 15 por algo, me sirve el tiro. Pero acá no. Le doy valores. Po. ¿Qué pasa si K es 1? 50 por 1, 50. Hago la pregunta. ¿El 50 es múltiplo de 15? 15, 30, 45, 60. No está el 50. Po. ¿Qué hago con eso? Listo, no me sirve. No me sirve. Y continúo. Opción C. Eso es 5R más 5. Es decir, 5 por 5K más 5. Entonces aquí me va a quedar 25K más 5. Tampoco, no hay forma que me quede 15 por algo. No tengo opción de ver y saber al tiro si me sirve o no. Le tengo que dar valores acá. Po. Dele valores. ¿Qué pasa si K es 1? 25 por 1, 25. Más 5, 30. ¿Me sirve? ¿Es múltiplo de 15? Exacto, Yasmin. Tengo que asegurar que me sirva para todos los casos. Ese me sirve. Pero ¿qué pasa si K es 2? Eso. ¿Qué pasa si K es 2? 55 me va a dar. Y el 55 es múltiplo de 15. Chao.
¿Se fijan? Entonces no me puedo quedar con un solo ejemplo necesariamente. No me puedo quedar con un solo ejemplo. Veamos la D, po. Opción D es 6 por R, es decir, 6 multiplicado por 5K. ¿Cuánto me va a quedar aquí? 30K. Pero fíjense lo que yo puedo hacer aquí. Aquí yo puedo hacer esto, po. El 30 yo lo puedo escribir como 15 por 2K. Entonces puedo escribirlo perfectamente como 15 por algo. Listo. Esto al tiro es múltiplo de 15. Y ahí no necesito darme ejemplo, darle valores acá, ¿no? Porque me quedó 15 por algo. Es múltiplo. Listo. Múltiplo de 15. Cualquiera sea el valor por el que lo multiplique, es un múltiplo de 15. ¿Se entendió o no? Hago la consulta. Entonces, por eso muchas veces el ver los múltiplos me sirve para expresarlos por lo ideal que sea como verlo en general. Verlo en general. Lo último, la D dice lo mismo que hice con todos. La opción D de la pregunta dice 6R, en vez de R puse 5K, que parece un menos, sí, pero es un por. Ahí también. Entonces te quedan 30K. Pero el 30 yo lo puedo escribir como 15 por 2. Y ahí, porque 15 por 2 es 30. 15 por 2 es 30. Solamente el 30 lo escribí como 15 por 2 y por K, que ahí está. Pero lo que me importa de eso, de poder escribirlo de esa forma, es que me queda 15 por algo. Eso es lo que yo necesito. Porque si me quedaba 15 por algo, estoy representando un múltiplo de 15. Por eso ahí se cumplía inmediatamente. ¿Estamos, no? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Hay alguna duda, consulta? Si quieres, saque fotito. Bueno, la respuesta correcta era la letra A porque pedía los cuales no son correctas. Ya, veamos otro, pero esta vez con divisores, que igual dentro de todo trabaja con los múltiplos. Aquí vamos a ver cómo, cómo creo yo que es lo más práctico trabajar el siguiente tipo de ejercicio. También básicamente como de la misma forma. ¿Se puede hacer más rápido? Claro que sí. Pero observe. Antes que todo, antes de ver este ejercicio, voy a mencionarles que todos los números, cualquier número, por ejemplo, voy a ocupar el 120. Cualquier número, ustedes lo pueden representar como multiplicación de números primos. Cualquier número. Fíjense lo que voy a hacer con el 120. Y ustedes pueden ocupar cualquier multiplicación, da lo mismo. El 120 es lo mismo que 12 por 10. Entonces ustedes expresan multiplicaciones, las que quieran. El 12 es 4 por 3. El 10 es 5 por 2. El 4 es 2 por 2. Y después voy a anotar todos los otros números que estaban ahí. Si ustedes multiplican 2 por 2 por 3 por 5 por 2, les va a dar 120. Ahí estoy expresando un número en multiplicación de números primos. Exacto, es como una descomposición en números primos. Ahora usted podría decir, pero ¿qué pasa si 120 lo escribo como 60 por 2? El 60 es 30 por 2, el 30 es 15 por 2, el 15 es 5 por 3, les va a quedar lo mismo. Cualquier multiplicación les va a servir. Y finalmente van a llegar a una multiplicación de números primos. ¿Se entendió eso? Con cualquier número. Ya. ¿Por qué menciono eso? Observa acá. Dice que n es un número entero positivo, múltiplo de 3.
Entonces, ¿qué puedo decir yo con esto? De acuerdo a lo que habíamos mencionado anteriormente. N es un número entero positivo múltiplo de 3. Yo puedo decir que N es 3 por K. Hasta ahora no hemos mencionado nada distinto. Nada distinto. Ya. ¿Estamos hasta ahí o no? Valentina, lo único que hice acá fue el 120, expresarlo como multiplicaciones. Y al expresar puras multiplicaciones, cada vez haciéndolas más chiquititas, tú te vas a quedar con multiplicación de puros números primos. Siempre. Con cualquier número que expreses multiplicaciones, siempre te van a quedar números primos, multiplicados. Entonces, cualquier número tú lo empiezas a descomponer básicamente en multiplicación y te van a quedar puros números primos al final. Que es como lo que ocurrió acá con el 120. ¿Por qué estoy mencionando esto? N es múltiplo de 3, ahí está, 3K, y me preguntan si el 6N, que el 6N corresponde a multiplicar por 6 el 3K, ¿ya? Ahí está el 3K, en vez de N coloqué 3K, me preguntan si siempre es divisible por. Ojo, estos son números chicos, usted lo puede saber al tiro, pero yo quiero verlo en general para todos los casos. Esto lo voy a descomponer. El 6 es 3 por 2, eso es 6 por 3K. Eso es equivalente a 6N. El K es cualquier número, Xiomara, adelante lo especifiqué, con los múltiplos. Yo coloco un K, dije, ese K es un número entero, cualquier número. De esa manera, como decía que N es un múltiplo de 3, puse 3K. Entonces, ¿qué pasa si K es 1? 3 por 1, 3, el 3 es múltiplo. Si K es 2, 3 por 2, 6, también es múltiplo. Es para mencionar un múltiplo en forma general. Así yo especifico un múltiplo cualquiera, da lo mismo. ¿Cuál múltiplo voy a considerar? Dependiendo del valor que yo le dé acá. Si yo digo que K es 6, 3 por 6, 18. Es un múltiplo de 3. Si yo digo que K es 20, 20 por 3, 60, es múltiplo de 3. Cualquiera. Es como para verlo en forma general, no es para anotarlos todos, solo general. El 4 es 2 por 2. El 9 es 3 por 3. El 12 es 4 por 3. Sí, sí. Entonces, fíjense, dense cuenta. Todo lo representé en multiplicación de números primos. El 6n, que finalmente estos son 18K, que finalmente representaría un múltiplo de 18, también lo anoté como números primos. Las afirmaciones en números primos. Entonces, ¿a qué voy con esto? Estos son números chicos, no es tan relevante, pero para que lo repliquen para situaciones con números más grandes. Para saber si es divisible, tengo que dividir por 4, que lo representé como un 2 por 2, y me tiene que quedar un número entero. Para que sea divisible tiene que quedar un número entero. De esa manera yo puedo acá simplificar esos 2 y me va a quedar 3 por 3, 9K, abajo me queda un 2, y si divido, fíjense, me da un decimal. ¿Es divisible por 4? Un múltiplo de 18, que finalmente si ustedes multiplican acá les va a dar 18. No, porque si se fijan me da decimal, esa no me sirve. Entonces con esto lo estoy viendo en forma general. ¿Se fijan? Si yo represento para determinar los divisores, lo veo en forma general, veo la afirmación 2, que es un 9, 3 por 3. Si ustedes le aplica la simplificación, si sabe simplificar, no es necesario que haga esto, simplifica nomás. Pero de esta manera les ahorro, aquí queda 2K. ¿Es un entero? Ese sí, pues se fijan, no me queda decimal. Entonces es divisible por 9. Y eso se va a cumplir siempre. Exacto. Acá por interno me dice que se pueden. Es que por eso, a eso voy. Son números chicos acá. Se puede ver fácilmente. Pero ¿qué pasa si son números más grandes? Ahí hay que tener cuidado.
Por eso esto te va a servir si es que puede ser números más grandes también. Entonces también te sirve como para comprobarlo dentro de todo, para que te cumpla para todas las situaciones. Ahora si divido por 12, el 12 es 4 por 3. 2 por 2, 4 por 3. Fíjense. Simplifican, pues. Un 2 con un 2, un 3 con un 3, y aquí va a quedar 3K partido por 2 y queda 1,5K. ¿Me sirve? ¿Es entero? No, pues ahí se da el tiro que les da un decimal, no les sirve. Y por eso la respuesta sería solo 2. ¿Ve? Ahí está, letra A. También lo podrían hacer con el 18K, también se puede, ¿ya? Pero piénsenlo y véanlo como en forma general para todos los casos. Para saber si es divisible, ese es el ejercicio que ustedes podrían hacer. ¿Estamos o no? ¿Se entendió? Saque fotito. Mire, y voy a hacer algo rapidito. Con esto termino. Observe. Lo mínimo común múltiplo lo vamos a ver la próxima semana. Cuando veamos la operatoria, ahí lo vamos a considerar de todas maneras. Fíjense acá en este ejercicio en el 10. Observe. A es múltiplo de 18, dice acá. Entonces A equivale a 18K. B es múltiplo de 15. Entonces yo aquí podría decir que B es 15 por P. Le voy a poner una P para no colocar la misma letra. 15 por algo, 18 por algo. Entonces, el producto entre A y B es divisible por ¿cuánto? Fíjense que acá tengo números más grandes. Entonces, comparen con el ejemplo anterior, que eran números chicos. Entonces, si yo coloco 18K por 15P, 18 por 15 es caleta. Y tengo que ver si lo puedo dividir por 27, por 36 o por 45. ¿Se entiende entonces a lo que iba con el ejemplo anterior? 18 es 9 por 2. El 15 es 5 por 3. Y acá al final voy a dejar el KP. Ahí tengo expresado el 18 y el 15 en multiplicación de números primos. Ya, afirmación 1. Esta voy a hacer para que se den cuenta y con esto terminamos. Si le aplica las simplificaciones, no es necesario, simplifica nomás. Pero de esta manera usted lo puede hacer mucho más práctico. El 27 es 9 por 3. El 9 es 3 por 3 y el otro 3. Y ahí veo si me sirve. Ahí se va S3 con S3. Aquí se va a eliminar S3 con S3 y S3 con S3. ¿Me sirve o no? Me queda 10 por algo. Me queda un entero. Ahí se da cuenta el tiro que les queda un entero. ¿Ven? Emeline, no es que se ocupe la tablita de números primos. No es que se ocupe la tablita. Tú expresas multiplicación y siempre te van a quedar números primos. Ese es el punto. Miren, voy a hacer el último. Ahora sí que hago el último. Con esto terminamos. Ustedes hacen la última afirmación que les falta. Que te quede un entero. Si te queda un decimal, listo, no te sirve nomás. No es divisible. El 36 es 9 por 4. 3 por 3, 9. 2 por 2, 4. Y póngase a simplificar. El 3 con el 3, ese 3 con el 3, ese 2 con el 2, listo. ¿Qué quedó acá? 15 KP partido por 2. ¿Es un entero? ¿Se fijan? Ahí yo sé al tiro que esto me va a quedar 7,5 decimal. Chao, no es divisible. Al tiro. ¿Se entiende, no? ¿Estamos claros? Entonces, de esa manera, sobre todo cuando son números más grandes, yo puedo saber al tiro si es divisible o no.
Por eso así lo hacen mucho más práctico. Y reitero, no significa que siempre lo tengo que hacer así. Pueden colocar 18 por 15 por K por P y abajo el 27. Si usted le aplica la simplificación, es lo mismo. Es lo mismo. Pero con esto lo que logro es que solo me preocupa a eliminar cuestiones nomás. Y si me queda algo abajo, no es divisible. Si abajo queda un 1, es divisible. Porque así me aseguro que es un entero. Estamos entonces ahí, ustedes verifican la afirmación 3. Po. ¿Ya? Saque fotito, por favor, que les voy a mostrar lo último para que anoten. Sí, sí, sí. Dame un segundito, Connie. ¿Ya? Y por ahí hay otro ejercicio en la guía con números primos. Obsérvelo, búsquelo por ahí. ¿Ya? Para que haga el mismo ejercicio. Ya, ahí al final aparece un mapita con todo lo que tuvimos que ver el día de hoy. Acuérdense de la guía a la 14. Y ahí están las alternativas de la guía para que le saque fotito y la desarrolle. Acuérdense que lo más probable es que entre viernes y sábado lo más probable es que tengan el solucionario de la guía de todas maneras, para que ahí puedan revisar cualquier duda que tengan con algún desarrollo de ejercicio. Ya, muchachos, eso sería por hoy. Nos queda el mínimo común múltiplo, que lo vamos a ver la próxima semana, sí o sí, cuando veamos el trabajo de operatoria con las fracciones. Así que ahí vamos a mencionar el mínimo común múltiplo de todas maneras. Así que eso no va a quedar pendiente ahora, pero lo vamos a ver la próxima semana, que ahí lo vamos a ocupar finalmente también. ¿Ya? Así que eso sería por hoy. Bueno, me despido para los que se tengan que ir y voy a hacer el 2 que me había pedido la Connie hace ratito. ¿Ya? Y ahí, bueno, los que quieran quedar, se quedan, si no, no hay problema. Pero quedamos hasta acá. Se cuidan, se portan bien, repasen, porfa. No se queden solo con esto. Hay hartos ejercicios para que los puedan ir haciendo. La próxima semana trabajamos con los racionales. Revisa el libro de la 14 a la 24 para que vaya haciendo ayuda de memoria, para que se vaya acordando, para que vaya viendo qué es lo que vamos a ver, para que no llegue así como en blanco qué voy a hacer, no, para que tenga claro cómo se transforman decimal la fracción, suma y resta de fracciones, comparación de fracciones, etcétera, etcétera. Son hartas cosas también. Yo diría que es mucho más que hoy día, ¿ya? Y así que eso, así que nos vemos la próxima semana, se cuidan, que estén muy bien, y voy a hacer el que me pidió la Connie. Si me das un segundo, déjame abrir la guía. Ahí está. Y lo veo al tiro. Ahí está. Era el 2, ¿cierto? Ese. Cuídense, repasen, porfa. No se queden solo con esto. Ya. Ahí está el 2. Está ahí, ¿cierto? Ya, voy a borrar esa cuestión también porque lo voy a ir haciendo ahí mismo nomás. Ya. Primero, acá tengo un paréntesis. Pues. Este es un paréntesis que tengo que desarrollar. Pero acá dentro del paréntesis hay operatoria. La multiplicación primero. 7 por 4, ahí te va a quedar 28. Acá tengo una división, eso también lo tengo que hacer. Antes de restar, tengo que dividir esto. Lo voy haciendo al tiro, ¿ya? 8 dividido por 2 es 4, menos por más, eso es menos 4. Ahí está ese paréntesis. ¿Está claro eso, no? Chao, chao, que estén bien. ¿Quedó claro ese paréntesis? Es la multiplicación, después la división, y ahí se resta. El de acá, este paréntesis, eso es 2 por 3. Eso es 6 y a eso le restáis 6. Ya, y con eso ya, eso es 0. Entonces el 0 se va a multiplicar por alguna. Toda esta cuestión es 0. Te ahorráis eso. Y seguís con lo que está para acá. Con el. Espérame, déjame borrar ese más. Con el 1 más y seguís con este paréntesis. Ahí hay una división.
35 dividido por 5, eso es 7. Acá hay otra división. 45 dividido por 9, eso es 5, menos por menos más 7 más 5, eso es 12, y 12 más 1, 13, 13. Ahí está. ¿Viste? Con este paréntesis se te eliminaba todo lo otro, porque después tenías que multiplicarlo, po. El resultado de este se multiplicaba con el otro. Y como ahí te da 0, 0 nomás. ¿Viste? No estaba tan difícil, estaba very easy, no más no difficult. ¿Quedó claro, no? Sí, pues si te da 0, puedes multiplicar por 0 lo que está anterior, pues. Entonces se te va a eliminar todo. ¿Ya? Ok. Eso era. Se cuidan. Que estén muy bien. No, pues estaba multiplicado, ahí se te eliminaba todo para la izquierda. Todo, todo.